Amén. Dile con nosotros. Voy a poner mis pies en tus huellas, voy a fijar mis ojos en ti, y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti, como una antorcha, como una antorcha a mi senda. Tu palabra me alumbrará. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi meta. De ti nada me separará. Alza tus manos y dile: ordena mis pasos en ti, mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Vamos a decírselo otra vez. Voy a poner, Señor, voy a poner mis pies en tus huellas, voy a fijar, Señor, voy a fijar mis ojos en ti, y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti, como una antorcha, como una antorcha a mi senda. Tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta. Dile conmigo: de ti nada, Señor, de ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti, mis pies en la roca estarán. Dile: Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Oh Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Oh Cristo, Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti. Vamos con las voces, dile otra vez: Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame. Vamos, díselo: a llegar a ti, quiero llegar a ti. Oh Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame. Díselo a él: llévame a ti. Otra vez: Cristo, tú eres el camino,
la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame a ti, llévame a ti. Levanta tu voz y dile, llévame a ti. Díselo otra vez, llévame a ti. Vamos a aplaudir fuerte a Jesús, mis hermanos. Ayuda en tiempos de dificultad, me sanas,
nosotros, mi hermano. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Alza tus manos para decirle: Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. y ser guiado, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tú eres el único, Señor, que puede ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida, Señor, con tu palabra. Vamos a cantarlo otra vez. Pacientemente esperé en ti, Señor, Dile: y tú, Señor, y tú escuchaste mi clamor. oh, del pozo me sacaste. Del pozo me libraste, Sí, Jesús. y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto, Señor, Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. que muchos oirán, Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. A confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. oh no. En ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado, Por tu Espíritu, Señor. amén. Guíame, Señor, guíame en tu voluntad. Quiero estar, Señor, lejos de ti. Guíame, Señor. Dile otra vez: muéstrame tu voluntad,
Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame, Señor, enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Levanta tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Díselo. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón
Gracias, Señor. Tú eres la luz, Jesús. Nadie como tú, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Tú eres la luz, nadie más. Nadie más es nuestra luz. Deja tus manos arriba y dile: y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, oh no, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar, en tu luz caminar. Gracias, Señor. En tu luz caminar, Jesús. Alza tu voz y dile: Señor, no hay tinieblas. Tu luz está en mi corazón, Señor Jesús. Tú eres la luz, Jesús. No hay tinieblas en mi corazón. Puedes santificar mi vida, Señor, y ordenar mis pasos. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso a Él. Gracias, Señor. Amén. Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados con nosotros en esta mañana. Gracias una vez más por estar con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. A aquellos que nos ven de diferentes lugares, le damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dice nuestro pastor Chuy. Y estamos contentos en esta mañana porque estamos frente a la palabra del Señor. Estamos viviendo en tiempos muy extraordinarios. La palabra de Dios, como nunca antes, debemos de como creyentes apreciarla, atesorarla, buscarla. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos viendo en este estado de Nueva York muchas muertes. Cada momento se escuchan las noticias acerca de matanzas. Y creo que nos estamos acercando a un tiempo muy crucial donde la iglesia tiene que levantarse. La iglesia debe permanecer en la palabra y debemos de cada vez más atesorar y apegarnos más a la palabra, a la ayuda del Espíritu de Dios y caminar en justicia y en santidad según Cristo nos modeló mientras estuvo en la tierra. Así que yo quiero aprovechar esta mañana, quiero continuar con la serie que hemos estado compartiendo. Estamos compartiendo los domingos, cada domingo 10 de la mañana, si usted nos visita por primera vez. Una serie llamada La Palabra, la Oración y la Adoración. Ya vimos la parte de la palabra, explicamos acerca de lo que significa la palabra de Dios.
Pudimos ver también algunos ejemplos y temas de la oración. Y ahora estamos en la tercera parte de esta enseñanza, tercera fase, vamos a decir, el cual es la adoración, la palabra, la oración y la adoración. En esta mañana quiero compartir un tema que se va a titular La adoración que Dios busca. Quiero terminar esta serie con este tema. Voy a hablar hoy de la primera parte de este tema en particular. Quizás vayamos a una tercera, pero de seguro tendremos una segunda parte. El tema de esta mañana, si usted es de lo que toma notas, es la adoración que Dios busca. Romanos 12, versículo 1, voy a leer este texto como introducción. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En esas tres partes que vemos al iniciar este versículo de Romanos 12, presentar nuestros cuerpos ante Dios como sacrificio vivo, santo, el cual significa separado del pecado, separado del sistema y del comportamiento de este mundo, y luego dice agradable a Dios, una vida de fe, una vida que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí se concentra o se resume lo que en verdad es la adoración que Dios aprueba. Termina el verso 1 diciendo que es vuestro culto racional. Significa que es nuestro estilo de vida, nuestra práctica común. Así como los bomberos, su trabajo es apagar fuegos. Así como los abogados, su trabajo es resolver casos. Así como el doctor, su trabajo es sanar a las personas físicamente. También es la obligación del creyente vivir un culto racional, presentando cada día nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, el cual agrada a Dios. Verso 2 dice, no nos conformemos, estoy parafraseando un poco, no nos conformemos a este siglo, es decir, no nos amoldemos al pensamiento terrenal, como el mundo camina, como el mundo se conduce. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El concepto de adoración dentro de la iglesia ha sido muy distorsionado. Como antes pudimos ver, la adoración en la mente de muchos cristianos modernos es sinónimo de música, es decir, cuando decimos o mencionamos la palabra adoración, para una gran cantidad de cristianos de inmediato la mente se va a música, canto, etcétera. Al mencionar la palabra adoración, de inmediato surge la idea de que adorar es cantar. Anteriormente explicábamos que el canto o la alabanza por medio de la música es sencillamente una expresión externa de adoración, es una expresión externa de la adoración, el cual alguno expresa de manera interna, es decir, la adoración genuina nace del corazón espiritual, de la palabra de Dios. Vemos que es sencillamente una expresión, repito, externa de la adoración interna del corazón de los creyentes. La música, ¿verdad?, ha tomado un lugar o ha tomado por completo este concepto de adoración y ha conllevado a la iglesia a minimizar la adoración genuina a solo cantar. Hemos resumido la adoración al canto. Hemos llevado la adoración bíblica, el cual significa otra cosa, aunque incluye cantar. Yo diría que el canto en la adoración, no minimizándolo, claro, no quiero minimizarlo, pero en comparación a lo que el Señor le llama adoración, no es en sí el canto. Adoramos a Dios, ¿verdad? Dice la palabra, adoremos con frutos de labios, ¿verdad? Debemos de glorificar a Dios con nuestros labios, expresar en palabras que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Por eso cantamos y es una parte importante en el ministerio de la iglesia local. Pero la adoración que Dios anda buscando no es tanto el canto. Pudimos ver anteriormente que la música en la iglesia es importante, juega un papel sumamente importante, diría yo, pero si no tenemos cuidado, al haber un hilo tan fino entre cantar porque me gusta la música y adorar con el canto de la alabanza y la palabra de Dios,
se parecen tanto que muchas veces no vemos la línea que divide estas dos partes. Entonces, repito, la música no es esencialmente la adoración. La música en la iglesia, el canto, la alabanza, cánticos espirituales, nacen de un efecto de una verdadera vida de adoración. Y sin darnos cuenta, estamos cada vez más abandonando el único medio infalible, es decir, el único medio que no se equivoca de Dios, que Dios nos ha dejado para el oficio dentro de la iglesia y el ministerio de Jesucristo. Nos estamos cada vez más alejando del único recurso inequívoco que nos ayuda a permanecer en el centro de la voluntad de ese Dios quien es eterno y es 3 veces santo. Estamos cada vez más adoptando conceptos y métodos mundanos y totalmente terrenales, ideas nacidas de pensamientos humanos con la supuesta excusa de que es para la gloria de Dios que lo estoy haciendo. Ahora, preguntémonos esta pregunta, ¿verdad?, tan importante. Hagámonos la pregunta de cómo sabemos cuando estamos haciendo cosas para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra base o concepto? Porque ya pudimos ver que no son los sentimientos. O sea, no es porque a mí me agrada lo que estoy haciendo que Dios lo aprueba. Es decir, al yo hacer algo que yo lo puedo ver bien, lo puedo ver bonito, eso es algo muy personal. Pero la adoración que Dios aprueba, la forma de adoración, cómo debemos adorar a Dios, la adoración que Dios busca, la encontramos en su misma palabra. Entonces, ¿cómo identificar si lo que hago tiene la intención pura de glorificar el nombre del que me salvó? Bueno, existe una sola forma de saber si lo que hacemos lo estamos haciendo para el agrado de su voluntad. Vamos a ver un ejemplo en Juan 7, versículo 17. En este versículo, creo que estoy leyendo Juan 7, 18, discúlpeme. Juan 7, versículo 18. Y aquí nos damos cuenta que yo le llamo a esto un poco irónico, porque Jesús, cuando viene, sigue diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Y obviamente Jesús decía eso para dejarnos un ejemplo de qué significa vivir una vida cristiana, práctica y genuina. Jesús imitó, caminó, vivió, modeló, nos dejó un gran ejemplo de cómo debemos vivir como cristianos. Entonces, cuando estamos en este camino, en el Señor, y tenemos preguntas, dudas, ¿cómo hago esto? ¿Cómo Dios quiere que yo haga aquello? ¿A quién debemos de mirar? Debemos de mirar a la persona de Cristo. Por eso vino en carne y caminó sobre esta tierra como un hombre perfecto. Quizás no llegaremos en esta tierra a la perfección de Cristo, pero Él nos modeló al 100% para que nosotros vivamos buscando ese 100%, aunque no lleguemos a alcanzarlo en la tierra. Entonces, buscar ese modelaje de Cristo, de glorificar a Dios y cumplir su voluntad, es exactamente lo que implica adoración, la cual Dios busca. Juan 7, versículo 18. Fíjense lo que dice este texto, porque hay palabras aquí sumamente importantes. Dice, el que habla por su propia cuenta. Aquí obviamente Jesús está confrontando a los judíos. Dice, su propia gloria busca. Escuchen bien, el que habla por su propia cuenta, el que habla lo que quiere, y esto aplica en todo el sentido de hablar, pensar, hacer lo que uno quiere, lo que yo quiera. Y obviamente siempre hacemos, cuando hacemos lo que queremos, ese querer de hacer lo que nosotros pensamos está ligado a nuestro corazón engañoso, a nuestro corazón caído, al corazón perverso que Jeremías 17 nos enseña. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hace unos días, hablando con una persona que no es creyente, no es cristiana, esta persona nunca ha leído la Biblia, o no quiero exagerar, no lee la Biblia, si ha leído algunos textos o ha escuchado, verdad es mucho, y esta persona repetidamente decía, estoy aprendiendo la palabra de Dios, ahora estoy entendiendo lo que es la palabra de Dios. Y yo, al conocer a esta persona que sé que no lee la Biblia, ¿verdad? Incluso lo ha confesado, me doy cuenta que esta persona está basando su argumento en conceptos personales. Porque está diciendo, ahora estoy viendo la palabra de Dios y la estoy entendiendo diferente, pero no está usando la base por la cual o donde encontramos las Escrituras, la palabra de Dios.
¿En qué está basando su argumento? En sentimientos, porque dice que está aprendiendo la palabra sin ir a la palabra de Dios. Bueno, Dios nos ha dejado las Escrituras, las Sagradas Escrituras, para que podamos conocer a Dios, para que podamos agradar a Dios y para que aprendamos a vivir como Dios quiere. Ahí es donde encontramos la adoración que Dios busca. Retomo Juan 7:18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, claramente Jesús se está refiriendo a él mismo cuando dice el que busca la gloria del que le envió. El Señor vino de parte del Padre, fue enviado para hacer su voluntad. Dice en el Antiguo Testamento: y aquí yo envío mi siervo, quien cumplirá y me agradará. Y se refería a Jesús. Pero este mismo texto lo debemos usar como un ejemplo y modelo a seguir. Que el creyente que quiere agradar a Dios, obviamente no hablará lo que quiere, no hará lo que piensa o lo que siente, sino que las Escrituras serán su fundamento objetivo para hacer la voluntad de Dios. Por eso el texto repite dos palabras, y la palabra aquí, que se repite dos veces, es la palabra buscar. Buscar, ir detrás de. En la Biblia hay muchas palabras, el cual si la ponemos en un diccionario no significan adoración, pero tienen el sentido, vamos a decir, implícito de adoración. Trabajad, Jesús dice en Juan 6, trabajad no por la comida que perece. Y aquí habla de trabajar, no de ir al trabajo secular, sino de dar la vida por las cosas que perecen. Ahí está la adoración o la idolatría. Dar la vida por algo, si es por Dios es adoración, y si es por las cosas de esta tierra es idolatría. Ya vimos el tema del domingo pasado. Entonces, vemos que hay palabras como trabajar, afanarse, por ejemplo. Jesús dice en Mateo 6, no se afanen por el día de mañana o qué van a comer o vestir. Y afanarse es entregar toda la confianza, dependencia y todo nuestro esfuerzo en algo porque le hemos atribuido poder que solo Dios tiene. Entonces Jesús dice en ese mismo Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y ahí la palabra buscar es ir detrás de las cosas con la vida o ir detrás de Dios exponiendo la vida. Jesús dice en Mateo 16, dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y querer salvar la vida es alguna persona queriendo buscar con sus propias fuerzas y su propio sacrificio lo que solamente encontramos en Dios. Eso significa. Entonces hay palabras que quizás si la ponemos en un diccionario o la buscamos en un diccionario no va a salir la palabra adoración. Pero en el diccionario expositivo, cuando ponemos la palabra buscar, sí aparece la definición adorar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca sepa que Dios existe y que Dios galardona a aquellos que le buscan. Y ahí buscar es adorar. Dice Jeremías, y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón, con toda la vida. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todo. Entonces, este texto repite la palabra buscar dos veces. El que busca, el que habla por su propia cuenta, el que hace lo que quiere, el que no se apega a las Escrituras, el que no consulta las Escrituras para tomar decisiones como creyente, como cristiano, anda buscando su propia voluntad. Por eso dice el texto, el que habla por su propia cuenta es porque está buscando su propia gloria. Si yo hablo de parte de Dios, Dios será glorificado. Pero si yo hablo de parte de mí, aunque mencione textos bíblicos, pero la intención es que la gente me glorifique, dice la palabra que yo ando buscando mi propia gloria. Por eso es que tenemos y debemos de apegarnos más y más a la palabra de Dios. Allí encontramos, dice Jesús, que la salvación, dice él, me parecen que están en las Escrituras, ¿verdad? La vida eterna me parece que están en las Escrituras. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. Bueno, ¿cuál es la respuesta a la que hicimos anteriormente de cómo saber si estamos, sí o no, haciendo las cosas para la gloria de Dios? Bueno, hay una sola manera de hacer eso, y es hacer lo que dice su palabra.
he usado ejemplos sencillos acerca de cuando le hacemos un regalo a alguien, siempre si queremos agradar a esa persona, le regalaremos, le compraremos lo que a esa persona, a quien queremos agradar, le gusta. Porque, por ejemplo, yo no puedo regalarle algo a alguien que a mí me gusta porque no es para mí, es para la persona a quien le voy a regalar. Entonces, muchas veces hacemos cosas, pero es buscando gloria, es buscando cumplir nuestra propia voluntad. Ahora, hago una pregunta mientras hablamos de este tema de la adoración. Pregunto, ¿puede alguna persona agradar a Dios sin depender de las Sagradas Escrituras? ¿Puede alguien hacer algo y agradar a Dios sin usar las Escrituras, sin que sean bíblicas, ¿verdad? Esos hechos. ¿Será que podemos inventar cosas nuevas para agradar al Todopoderoso? Bueno, es ciertamente, ¿verdad? Y es cierto que las cosas cambian, ¿verdad? No tengo ninguna duda que aún la tecnología Dios la usa de manera soberana. No dudo que al cambiar los tiempos hemos pasado de la voz de Dios a las tablas de la ley, luego a los escritos en papiros, a libros de papel, y ahora tenemos dispositivos digitales. No tengo duda ni estoy demonizando eso, no estoy diciendo que son cosas satánicas. Aceptamos la idea del avance y el cambio de los tiempos que el mundo experimenta. Hay cosas que son permitidas por Dios que llevan un fin soberano y eterno. Dios permite que el hombre invente, que sea creativo, que construya rascacielos, que la tecnología avance, pero al fin de todo esto Dios será glorificado. Pero hay un punto aquí, hermanos, que quiero aclarar. No debemos confundir esto, escúcheme bien. Existen dos tipos de personas que glorifican a Dios. Esto es importante poner atención. Existen dos tipos de personas que glorifican a Dios. Pedro y Judas Iscariote. Vamos a pensar en este ejemplo. Pedro glorificó a Dios al morir, dice la palabra, cabizbajo, con la cabeza hacia abajo. Juan 21 dice que el Señor le decía, Pedro, tú irás, el Espíritu te va a llevar a la persecución y te van a matar por mí. Y dice el apóstol Juan, escribiendo ese evangelio, dice, y con esto quiso decir que le iba a glorificar con esta muerte, o con su muerte iba a glorificar al Señor. Pedro murió y glorificó al Señor como lo hizo Esteban y los demás apóstoles. La pregunta es, ¿glorificó Judas a Dios cuando se ahorcó? No. En la manera que la palabra nos enseña la soberanía de Dios, es que Dios usa lo bueno y lo malo para cumplir su propósito. Pero Dios juzga al que intencionalmente hizo lo malo, aunque Dios lo haya usado para bien. Me explico. Judas colaboró con la redención de la salvación de nosotros. ¿Cómo colaboró? Fue quien lo entregó. Porque ya desde antes se decía que venía, Isaías 53 habla de que Jesús iba a ser crucificado. Era plan de Dios. Era en la manera que Dios lo tenía planificado para inmolar al Cordero perfecto. Desde el Génesis ya se prometió al Cordero que iba a morir. En Génesis 3:15 dice, esta te herirá en el carcañar, pero él te herirá la serpiente en la cabeza. Y habla de la cruz, de lo que pasó allí. Entonces vemos que Judas glorificó a Dios en el sentido de que fue un instrumento en las manos de Dios, como lo es Satanás. Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Pero ni Satanás ni Judas reciben galardón o reciben la honra de Dios o la exaltación del Señor por lo que hicieron, porque la intención de ellos en su propio corazón era mala. Pedro negó a Jesús amándolo, Judas negó a Jesús odiándolo, lo vendió por dinero. Pedro trató de dar su vida porque en serio sí amaba a Dios, a diferencia de que no tenía la capacidad y por su orgullo humano, su autosuficiencia, le falló y lo negó 3 veces. Pero fue en el intento por el amor que le tenía a Jesús. Judas vendió a Jesús por 30 monedas. Judas no le interesaba, pero ambos glorificaron a Dios. El punto aquí es que un solo es aprobado por Dios. Ahora quiero que noten esto, hermanos, porque esto es, claro, sería otro tema, pero es la soberanía de Dios. No confundamos la modernización en que como hoy obtenemos las Sagradas Escrituras, con modernizar el contenido de las Sagradas Escrituras. Hoy se escucha por ahí un movimiento llamado cristianismo progresivo. Cristianismo progresivo, le están agregando cosas a la Biblia.
le están agregando métodos, le están quitando y agregando cosas a la Biblia. Entonces, una cosa es cómo nos llega el mensaje, el medio, si es a través de un rollo, de una piedra, de una información oral, si es por medio de un papel, de una carta, de un libro, una revista, un periódico, o como hoy lo vemos, dispositivos digitales. En cómo nos llega, Dios no tiene problema. Es el sustento y la esencia del contenido de las Escrituras que no debemos ni quitarle ni agregarle. Dice Apocalipsis 22, al final, 18 y 19, dice que el que le agregue o le quite, el mismo juicio de Dios caerá sobre esa persona. Entonces vemos que si pensamos, por ejemplo, en una carta de una información o un mensaje muy importante, no importa si lo mandamos por un texto de teléfono, por un papel, por internet, por un correo electrónico, lo importante no es cómo llega, sino el contenido del mensaje. Entonces aquí estamos conectando algunos cabos, porque la adoración, hoy podemos ver diferentes tipos de adoración. Y no estoy diciendo que si antes se cantaba y se alababa a Dios con instrumentos antiguos de materiales y tecnología de 3,000 años atrás, que hoy debemos usar esos instrumentos para ser más santos y ser aprobados por Dios. No estoy diciendo que la batería y la guitarra eléctrica son del diablo. En lo absoluto estoy diciendo eso, claro que no. El problema que hoy tenemos no es de instrumentos, sino de la falsa adoración superficial de labios con un corazón totalmente alejado de Dios. Podemos vivir una vida como nos dé la gana y el domingo podemos venir y levantar las manos y adorar a Dios, hasta llorar y sentir escalofríos. Pero Dios no está mirando tanto tu ceremonia eclesiástica o lo que haces aquí cuando llegas. Dios está mirando tu estilo de vida diario. Incluso hay un texto que dice que si tú vienes a traer la ofrenda, pero estás enemigo de alguien, o has ofendido, o no has perdonado, que dejes la ofrenda ahí y vayas y te arregles con tu hermano. Entonces a Dios no le interesa tanto nuestras expresiones externas y superficiales, nuestra alabanza de labios, no. Dios quiere el corazón cerca de nosotros. Él quiere que cuando Él te dice, haz esto, tú lo haces. Cuando te dice, no hagas esto, que tú no lo hagas. Esa es la adoración que Dios busca, el sacrificio vivo del cual Romanos 12 nos enseña. Miren, en la iglesia por muchos años, el cual esto que voy a mencionar no es nada nuevo, ha operado una idea, o le podemos llamar una filosofía llamada pragmatismo. Pragmatismo, ¿qué significa pragmatismo, pastor? La palabra pragmatismo en sentido sencillo significa el fin justifica los medios. Es decir, si una vez, vamos a suponer un ejemplo, alguien hizo un servicio y en ese servicio alguien cambió el piano por, vamos a decir, por un instrumento de 3,000 años, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que, lo voy a simplificar, vamos a suponer que en un servicio una vez alguien tomó el shofar, ese es el cuerno de un carnero que se usa como si fuera un tipo trompeta, corneta, el shofar, y en el servicio de repente toca el shofar, ¿verdad? Toca el shofar. Y de repente la gente comienza a sentir una presencia, ¿verdad? Y el Espíritu comienza a ministrar y pasa algo maravilloso, glorioso, muy lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es pragmatismo en ese sentido? Que ahora, porque eso sucedió una vez, ahora quieren algunos usar el shofar en todos los servicios a ver si vuelve a pasar. Entonces, ¿por qué estoy usando el shofar ahora todos los días? Para ver lo que pasó el otro día, que fue un día glorioso. Entonces vemos que en la Biblia Dios hace cosas eventuales, vamos a decir temporales, cosas que tenían un significado en un tiempo, que luego ya Dios no lo vuelve a repetir. ¿Por qué no vemos hoy el mar abrirse en dos? Porque no es necesario. Algunos quieren ver eso para que Dios le pruebe que Él existe. Pero ¿usted cree que Dios va a perder su tiempo abriendo otro mar en dos para que la gente crea? Bueno, ya vimos y hemos estudiado que los milagros no producen fe en la gente, se endurecen más. Ya vimos al pueblo en el desierto. Pero la palabra pragmatismo tiene este sentido de que me funcionó una vez, lo quiero repetir. Y así es como nacen movimientos, métodos, conceptos de adoración o conceptos de servicio o predicación.
Bueno, el día, fíjense, esa es la tendencia y yo lo he visto incluso en esta iglesia. De repente Dios mueve, ¿verdad? Hacemos algo, ¿verdad? Cualquier tipo de cosa, claro, que sea bíblico. Y ese día, suponiendo que las ofrendas, ¿verdad? Florecieron, ¿verdad? Entró mucha ofrenda. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, el domingo que viene vamos a hacerlo otra vez para que entre más ofrenda. Y ahí es donde Dios prueba el corazón. Dios te dice, cuidado con eso. Porque una cosa es lo que Dios hace de manera momentánea, como darle 7 vueltas a Jericó, y otra cosa es que nosotros lo hagamos ley o lo convirtamos en una doctrina. Y esa es la tendencia que como humanos tenemos, que cuando algo funciona una vez, ya lo queremos convertir en una ley o en una doctrina. Ahora, ¿qué estoy hablando aquí? Parece que estoy hablando mucho, pero si ponemos mucha atención a los tiempos, unos años atrás, creo que fue en los 80s, comenzó el movimiento de la alabanza y la adoración con la música. Y la música desde ese entonces ha tomado un auge muy grande, donde una gran cantidad de personas ha venido a la iglesia, no a Cristo, a la iglesia por la música. Estábamos viendo no muchos años atrás y todavía cantantes que comenzaron a traer canciones que muchas de ellas son bíblicas, otras no, algunas parecen que le están cantando más canciones románticas que a Jesús, y esas canciones se hicieron muy popular. Y esas canciones que todavía escuchamos por ahí, estos cantantes que tenían una fe firme, un caminar firme en el Señor, por la fama y por el aplauso del mundo, comenzaron a desviarse no solamente en su relación con Dios, sino en su doctrina, y comenzaron a desviarse en las letras de las canciones. Obviamente, las casas disqueras seculares les demanda que si le dan un contrato de $1 millón no pueden mencionar a Jesús. Ellos dicen, está bien, decimos por lo menos Señor. Yo, sí, puede ser el Señor de al lado, el Señor de la esquina, nadie sabe a quién le están cantando. Y estamos viviendo en ese tiempo donde la música es muy atractiva, es muy seductiva. Y hay mucha gente que está llegando a la iglesia por la banda, por el concierto, que por la palabra. Muchas veces se cantan hasta 1 hora y media con la idea de que están adorando a Dios y traen 15 minutos de enseñanza. Entonces, ese es el problema, que ahí es donde entra lo pragmático. Bueno, la música está jalando gente, está llegando mucha gente, sigue cantando, sigue cantando. La palabra al final, ¿verdad? Le untamos un poco de mantequilla del Salmo 91 y bueno, y ya. Lo importante es que llegue la gente. Bueno, si nos acordamos de Jesús, por Jesús predicar la palabra, en vez de llegar gente a la iglesia de Jesús, la gente se estaba alejando. Fíjense, Jesús, el mejor predicador, el predicador perfecto, la palabra encarnada, el enviado de Dios, el que era hombre 100%, Dios 100%. Predicaba y en vez de crecer la iglesia, la gente se iba. ¿Qué nos deja dicho eso? Que cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, no debemos hacerlo esperando que la iglesia se llene. Si no se llena la iglesia o se quede vacía, nuestra responsabilidad es el mensaje. No hagamos cosas manipulando a la gente para que venga más gente. No diga eso que se va a ir la gente. Si tú predicas eso, se va a ir el hombre que da diezmo muy grande. Ese hombre rico que está visitando de un diezmo de $15,000 y bájale al mensaje para que no se asuste este hombre. Y comenzamos a negociar el evangelio, hermanos. Asimismo, la adoración. Comenzamos a ver la adoración y a minimizarla a una música, a una canción. Y repito, la música, la alabanza, el canto en la iglesia es una expresión de algo interno. No todo el que canta, no todo el que llora, no todo el que levanta las manos está automáticamente adorando a Dios. Bueno, de aquí es de donde nace lo que Efesios llama viento de doctrina. Efesios 4, versículo 14. Acompáñenme ya. Efesios 4, verso 14. El apóstol Pablo en Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, cristianos inmaduros que se dejan arrastrar por cosas.
Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra viento refiriéndose a esta falsa doctrina, el cual el contexto nos va a explicar? La razón por qué Pablo usa viento es porque el viento va y viene. El viento va y el viento viene. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema en el griego significa lanzar los dados, a ver qué pasa. Vamos a hacer esto, a ver qué sucede. Eso es pragmatismo. Vamos a experimentar esto, a ver qué sucede, ¿verdad? Lo vamos a hacer con el fin de que la gente venga, de que la gente no se vaya, que la iglesia crezca en número, aunque no crezca internamente y espiritualmente. Aquí viento de doctrina, voy a leer 3 versiones bien rapidito. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. La versión Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera. Si dejáramos de ser como niños, leí la palabra dejaremos mal. Así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente con sus mentiras parezcan verdad. Dice, o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Nueva Traducción Viviente lo dice así. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Aquí nos damos cuenta que Pablo habla de un viento de doctrina. Bueno, así como en el mundo las modas vienen y van, así mismo sucede en las iglesias. Llegan doctrinas de moda, el cual Pablo le llama vientos de doctrinas, pero nos daremos cuenta que funcionan como montañas rusas. ¿Qué es una montaña rusa? Bueno, es el juego donde te subes en un carro y te llevan a la cima, a una altura. Es un centro de parque de diversión. Las montañas rusas al principio, ¿verdad? Producen mucha emoción, muchas expectativas, mucha esperanza. Pero luego en la bajada nos damos cuenta que estas doctrinas, estoy ejemplificando las doctrinas, que muchas veces pueden cumplir con un propósito específico, pero sencillamente era algo temporal y en muchos de los casos, en la mayoría, son falsas doctrinas que se meten en la iglesia. Miren, cuando pensamos en ejemplos como células, ¿verdad? Las células que muchos conocen como misión o son los grupos que se reúnen en casa, nació de lo que la Biblia, ¿verdad?, enseña cuando iban a la casa de Lidia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se reunían en las casas. Y surgió esta idea de las células. Pero luego iglesias torcidas, falsas, comenzaron a usar este tipo de células, pero con el único fin totalmente perverso de crecer en número y traer los diezmos de cada una de esas células y enriquecer la iglesia. Entonces, por un lado, la idea estuvo muy buena, mantenernos durante la semana en reuniones en células o misiones para que esa célula reciba nuevos creyentes, prediquen la palabra, y sí es bíblico que se recoja una ofrenda para cubrir los gastos de esa célula, pero muchos lo hacen con un fin de atraer gente, ¿verdad? No, tienes que tener tus 12 y tú tus 12, y cada uno otros 12, pero acuérdense, la ofrenda, los diezmos no se pueden quedar. Entonces, usamos algo que es bíblico y porque funciona de cierto modo lo convertimos en un acto pragmático, en una adoración pragmática. Miren, un ejemplo uso. Escuché a un pastor americano que pastorea en Estados Unidos, narraba una de sus anécdotas y decía que en un servicio, este pastor junto a su liderazgo, acordaron cambiar las canciones, o más bien en un servicio cambiar las canciones espirituales que se deben cantar en la iglesia. Decidió cantar una canción secular, es decir, una canción que no es cristiana, no es bíblica, no es espiritual. Y muchos dirán, ¿qué tiene esto de malo, pastor? No sea tan legalista. Bueno, el título que este pastor y su liderazgo escogieron
El título de esta canción que el pastor junto a su liderazgo decidieron cantar en el servicio se titula, ¿verdad? Es una banda de rock americana en inglés. Así se llama en español, o así se traduce al español. El título de la canción secular que se cantó en esta iglesia se llama En la carretera camino al infierno. Así se llama la canción. Debo agregar que el sentido de esta canción quiere decir en la carretera camino al infierno para disfrutar y fiestar cuando lleguemos al infierno. Ese es el sentido de la canción. Cuando le preguntaron a este pastor que por qué él decide usar esta canción en su servicio de adoración a Dios, él dijo, cuando se acabó la canción, cuando se acabó el servicio, una persona aceptó al Señor y dijo que cuando escuchó esa canción fue muy marcado y le dio su vida al Señor. Quiero que tomen en cuenta que este pastor, cuando lo entrevistaron, decía firmemente que él y su liderazgo oraron y clamaron a Dios por sabiduría y estaban totalmente convencidos que fue Dios quien les aprobó la idea de cantar esta canción. Ahora, usted se preguntaría, ¿verdad, pastor? A lo mejor fue el Señor, ¿verdad?, que le dijo. Bueno, cuando miramos en contexto la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, este pastor, cuando estaba en este argumento, él usó el ejemplo, utilizó un ejemplo de, por ejemplo, dijo esto, ahora me acuerdo. Dijo, Dios puede usar lo que sea para su gloria. Yo estoy de acuerdo. Dios puede usar lo que Él quiera para su gloria, como usó a Judas, como usa a Satanás. Pero él dijo que Dios utilizó a los magos, astrólogos, para su gloria. O sea, es decir, Dios usó a los astrólogos que consultan las estrellas, ¿verdad? Porque hay astrólogos y astrónomos. Los astrónomos son los que ven el estudio del espacio, las estrellas y los planetas y todo eso. Astrólogos son los que estudian las estrellas buscando respuesta de dioses falsos. Astrólogos, astrónomos. Los magos estaban esperando señal, ¿verdad?, de las estrellas, esperando al Mesías. Ahora, este pastor dice o justifica que como Dios usó a estos astrólogos, también Él lo ve como una puerta abierta para Él cantar esta canción en la iglesia. Ahora, quiero en paréntesis explicar esto. Dios puede usar lo que sea, ¿verdad? Él puede usarlo como un medio para su gloria y la salvación de alguien. Yo no tengo dudas que alguien esté perdido en las drogas, metido por los callejones, inyectándose droga, y que allí Dios se le aparezca en su condición, que Dios se le presente allí. Pero una cosa es que Dios se le aparezca a alguien en su condición actual y se salve, a que la iglesia adopte métodos y medios e ideas con el fin pragmático de atraer a esa gente que está perdida. Ese es el problema. En otras palabras, este pastor, sin darse cuenta, estaba diciendo, bueno, si Dios te dice que consulte las estrellas, Él lo va a hacer para su gloria, adelante. Y ahí es donde nos metemos en problemas, mis hermanos. Miren, este pastor, luego que terminó, ¿verdad?, de hablar, al final le dijo como en una actitud, ¿verdad?, si ustedes están sorprendidos por esto, esperen el próximo servicio, ¿verdad?, porque vamos a cantar la canción Corriendo con el Diablo. Ahora, ¿se dan cuenta lo que está pasando aquí? Yo, de mi parte, estoy en desacuerdo con que él haya cantado esa canción de En la carretera camino al infierno. Yo personalmente estoy en desacuerdo. Es mi posición. Quizás Dios me diga lo contrario. Su Biblia no me enseña eso. Su Biblia no me dice, ¿verdad? Sean estratégicos en lo que van a hacer. No, predique el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Timoteo, evita las contiendas, las discusiones de genealogía. No te metas en cosas que te sacan del Evangelio. No use métodos humanos, no traigas estrategias nuevas a la iglesia. Mantente en la suficiencia de su palabra y predique el Evangelio. Entonces aquí nos damos cuenta que este hombre, luego que termina, dice que, ustedes están sorprendidos, dijo él. Próximo, ¿verdad?, servicio vamos a decir, de Pascua, vamos a cantar Corriendo con el Diablo. Ahora, ¿se dan cuenta lo que este pastor hizo? Suponiendo, el cual estoy en desacuerdo, pero suponiendo que la primera canción Dios la usó. Dios le dijo, canta esa canción, ponla.
¿verdad? El cual estoy en desacuerdo. Nos damos cuenta que ya este pastor estaba planificando el próximo servicio para cantar Corriendo con el Diablo, otra banda de rock americano que canta este tipo de temas. Ahora bien, aquí nos damos cuenta que la adoración quizás no a ese extremo, el cual hemos visto, he visto videos de iglesias donde han hecho conciertos con el, vamos a decir, con el disfrazados de bares de prostitución, Iglesias que ustedes conocen populares han hecho conciertos con mujeres vestidas con sus verdades, bebidor de dormir o no sé qué, cómo se le llama, la bata, en plena iglesia, mis hermanos. Entonces, esto no comenzó, ¿verdad? El domingo estaban adorando con canciones espirituales, cánticos espirituales, y ya el otro domingo, no. Esto se fue metiendo poco a poco y fue cambiando, ¿verdad? Un grado la adoración genuina dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Miren, uso un ejemplo. Los cristianos luchamos con dos verdades, las cuales muchas veces usamos muy mal y la llevamos erróneamente a extremos. ¿Cuáles son esas dos verdades? Bueno, es saber distinguir entre algo subjetivo y algo objetivo. En el nombre de lo objetivo y subjetivo hemos dado permiso a tantas cosas y nos metemos en problema, nos salimos de la Biblia o alteramos la palabra. Subjetivo y objetivo son las palabras que vamos a estar viendo. Es hacer diferencia entre lo que aplica para una persona o iglesia en particular y lo que aplica a todos los cristianos en general. Es decir, por ejemplo, la palabra subjetivo o subjetividad significa mi opinión, mi punto de vista, significa que algo que solo aplica a una persona en particular, es decir, no aplica a todos. Esto es subjetivo. Es el modo de pensar propio de cada persona, es aquello que se basa en sentimientos personales, opiniones e interpretaciones personales. Eso significa subjetivismo o subjetivo. Por ejemplo, un ejemplo usamos, me gusta el color rojo, ¿verdad? Mi sabor favorito es fresa, o que para mí, en este caso para mí, la República Dominicana es el mejor país del mundo. Bueno, eso es una opinión, es subjetivo, porque alguien de otro país diría, no, el mejor país es el mío. Eso es subjetivo, ¿verdad? Puntos de vista, sentimientos personales, interpretaciones personales. Por otro lado tenemos lo objetivo. ¿Qué significa objetivo, objetivismo? Es todo aquello que aplica de igual manera a todas las personas, aquello que es lógico o lo que está establecido como ley general para todos, como por ejemplo lo es, un ejemplo que uso es el agua moja. O sea, el agua no es subjetiva porque el agua moja a todos. Si te cae agua encima, te moja a ti y a mí. No es un punto de vista, no es un sentimiento personal, es una ley natural objetiva. El cuchillo filoso corta. El que se pasa manejando en su vehículo en la luz roja lo multan. Todo esto es objetivismo. El oxígeno es vital, ¿verdad? Un ejemplo que uso es algo que es muy diferente. Es muy diferente decir a mí me gustan los helados de chocolate que decir a mí me gusta el oxígeno. Bueno, se dan cuenta que uno de estos dos no dependen de que si nos gustan o no. Esto es sí o sí. El mejor helado es el de chocolate. Bueno, obviamente me refiero a que el oxígeno es algo objetivo. No es lo mismo cuando yo digo, ay, me gusta el helado de chocolate y me gusta el oxígeno. Bueno, el helado de chocolate es subjetivo. Hay quienes no le gustan, hay quienes sí le gustan. Pero el oxígeno, te guste o no, es vital, es necesario. A eso, al oxígeno, le llamamos objetivo. Es algo objetivo. Obedecer la palabra de Dios no es algo que está basado en sentimientos personales, interpretaciones personales, ni mucho menos opiniones o puntos de vista, no. La palabra de Dios debemos obedecerla si somos creyentes, sí o sí. Sí o sí. Y ahí vemos que a veces tenemos estos problemas que decimos, no, si para ti eso significa la Biblia, para mí no. ¿Verdad? Bueno, ahí es donde entramos en problemas, porque sí, en la Biblia hay una parte subjetiva y hay otra parte objetiva. La parte objetiva es
que Dios demanda una adoración de todo corazón, en servicio, sacrificio vivo, etc. Pero levantar las manos en la iglesia, cerrar los ojos cuando oramos, es subjetivo. O sea, Dios no demanda en su Biblia levanten las manos. Es una expresión externa en adoración que practicamos. Entonces, podemos ver, si mi adoración objetiva es genuina, obviamente va a producir una adoración externa, subjetiva, que se alinea a la palabra. Es decir, si yo amo a Dios con mi vida, sirvo a Dios en sacrificio vivo, cuando levanto mis manos, Dios lo acepta, no porque levanté las manos, sino porque levantar mis manos nace de una adoración genuina. Pero si yo no adoro a Dios con mi vida, no sirvo a Dios, no dependo de Dios, no confío en Dios, aunque levante las manos, Dios no aceptará mi adoración. Entonces nos damos cuenta ahí que lo mismo aplica con la música. La música es subjetiva para cada iglesia. Hay pastores que se van al extremo y dicen que la guitarra o la batería es de Satanás. Ahora, hágame usted el favor, imagínese. Pero pregunto, ¿podemos usar eso con una intención totalmente perversa? Bueno, hoy vemos ejemplos como pastores que manipulan el público. Cuando van a comenzar a pedir dinero, le suben al piano y le hace así. ¿Por qué? Porque la música es un instrumento de influencia. La música, el canto, influencia tus sentimientos. Si tú puedes llorar y confundirte que estás llorando por la gloria de Dios, y sencillamente el violín te hizo llorar porque te hizo llorar, como puedes llorar con cualquier película que te produzca sentimiento o te dé pena. Entonces ahí es donde ahí es donde tenemos el problema. Que yo no sé, yo no miro mi adoración genuina en cómo levanto las manos, qué tan alto canto, cuántas veces digo amén en la iglesia, no, sino cómo vivo cada día delante del Señor y su palabra. Por otro lado, la Biblia no es tan clara en algunos aspectos subjetivos. La Biblia a veces no nos dice cosas, ¿verdad?, que no son tan claras, y por eso surgen preguntas. Pastor, ¿es malo esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? Pero no debemos confundirnos de que el hecho de que la Biblia no me prohíba algo no significa que ya me está dando permiso o me lo permite hacer. Es decir, muchos creen que lo que la Biblia no prohíbe lo permite, y no. No. Hay cosas que Dios apela a la relación del creyente con el Padre. Por ejemplo, con mi esposa hay cosas que ella nunca me ha dicho que no le gusta, pero yo la conozco y la amo y tengo la noción de que sé que no le gusta. Ella nunca me lo ha dicho, pero yo sé que no le gusta. Y por eso no lo hago, porque la amo. Entonces, yo nunca voy a hacer algo a mi esposa que luego decir, pero tú nunca me dijiste que no te gustaba. Entonces la Biblia calla en algunas áreas de nuestro caminar, apelando a nuestra madurez, a nuestra fidelidad, a ver si de verdad amamos a Dios. Porque la Biblia no te va a decir, bota tu televisión, bota tu celular, regala tu carro. La Biblia no va a hacer eso. Eso es un acto subjetivo, personal entre el creyente y Dios. Y si tú ves que esto que tienes, material, te está alejando de Dios, tú decides botarlo o no. Dios no te va a decir, bótalo. Tú eres el que lo tienes que quitar del medio porque afecta a quien tú amas. Amén. Amén, iglesia. A ver si están despiertos. Primera de Corintios 10, versículo 23. Fíjense lo que dice este texto. Primera de Corintios 10, versículo 23. Dice el apóstol Pablo aquí, todo me es lícito. La palabra todo me es lícito significa todo me es permitido. Y aquí la palabra lícito o todo me es permitido no es un permiso de sí lo puedes hacer, no. Es un permiso de tú decides si lo quieres hacer o no. No significa que es bueno o es malo. Este es un texto general, es un texto subjetivo para cada quien. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, el ejemplo de la televisión, uso ejemplos sencillos como la televisión. Hay pastores que han dicho que la televisión es la caja del diablo. Bueno, suponiendo que Satanás inventó la televisión, Satanás inspiró a un hombre, ¿verdad?, y inventó la televisión. Es un ejemplo que uso. Bueno, en este tiempo del COVID,
los televisores estaban para los creyentes ocupados con las enseñanzas que estábamos transmitiendo, como en este caso me están viendo algunos en sus televisores. Entonces vemos que no, el televisor no es la caja del diablo, pero para alguna persona, ¿verdad?, que le consume el tiempo, que no tiene el dominio propio de manejar la televisión en un horario donde no le roba el tiempo a Dios, donde no le quita el tiempo, donde no depende del televisor como si fuera su Dios, entonces algunos tienen que botar su televisión o apagarlo o buscar una manera de cómo controlarlo, pero cada quien es diferente, porque hay quienes dicen, en mi casa hay 3 televisores y ni lo prendemos. Pues ya no es el televisor el problema, es el corazón de cada quien. Entonces todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dios te dice, mira, aparte de los mandamientos generales, ¿verdad? No robes, no mates, no adulteres, etcétera, etcétera, mandamientos que son objetivos generales, están los mandamientos subjetivos que aplica diferente para cada creyente. Y aquí dice que no todo lo que Dios me permite hacer, no es que Dios te dice hazlo, sino si tú quieres, me conviene y no todo edifica. Entonces hay cosas que la Biblia no te va a decir que no lo haga. Por ahí una vez preguntaron, no es que la Biblia no dice que no fume marihuana. Bueno, la pregunta es, ¿te edifica? ¿Conviene? ¿En qué contribuye eso para la edificación de los que te ven, para la gloria de Dios? ¿En qué ayuda? Cada quien decide. ¿Beber alcohol, pastor? Cada quien. Ahí es donde todos debemos de darle cuentas a Dios en aquel día y debemos de mirar las cosas como, ¿verdad?, con el ojo íntegro del Espíritu Santo. Bueno, hay cosas que Dios no nos va a prohibir, pero a medida que le damos cabida a algunas cosas que en sí no son pecado, notaremos frutos que no queremos ver en nuestro caminar con Cristo. Todo es permitido, pero no todo contribuye a mi perseverancia y madurez en Cristo. Y cuando estudiaba esto me llegaba este dicho, ¿verdad? Lo que no contribuye nos destruye. Lo que no contribuye nos destruye. Nunca debemos olvidar que el resultado de lo que Dios nos manda hacer depende de Dios y no de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo del pragmatismo que estábamos utilizando es que el pragmatismo se practica en muchas iglesias es porque el que manipula el medio anda planificando el fin. Cuando Dios te manda perdonar a alguien, servir a una persona, darle de comer, no te está diciendo que lo hagas porque por alguna razón, vamos a decir, me explico. Cuando Dios te dice, les pongo un ejemplo. Dios te dice, mira ese hombre que está allí, ¿verdad? Llévale un plato de comida. Está tirado en el suelo y te dice, llévale un plato de comida. Pues resulta que tú le llevas el plato de comida y el hombre, ¿verdad?, te mira, te dice gracias y luego te das cuenta que ese plato de comida el Señor se lo vende a otro y con el dinero va y compra cigarrillos a fumar. Bueno, algunos dicen que no son maduros, dicen, si yo sé no se lo doy. Bueno, ¿con quién estás cumpliendo? ¿Con ese hombre o con Dios? Entonces hay veces que Dios te va a mandar a hacer cosas que no vas a ver un resultado quizás en el momento o no lo vas a entender. La obediencia a Dios no debe depender de lo que estamos mirando que va a pasar. Es que si le digo eso no lo va a creer. Es que si se lo digo así se va a ofender. Esa no es nuestra responsabilidad. La palabra nos dice que Dios nos manda a hacer algo y Dios se encarga del resultado o la consecuencia. Bueno, muchas veces obedecemos a Dios porque pensamos que al obedecer esperaremos un resultado según lo que humanamente pensamos que va a suceder. Si Dios sabía que al mandar al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel a predicarle el evangelio a su pueblo y nadie le iba a escuchar, pastor, ¿para qué Dios lo envió? Bueno, ahí es donde entra la soberanía eterna de un Dios omnisciente, el cual sobrepasa, sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Y qué hacemos? Glorificamos a Dios en obediencia a pesar de lo que suceda, a pesar del resultado. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, más lo entenderás después. Nuestro trabajo es obedecer a Dios, aunque no entendemos ahora, lo entenderemos después. La pregunta es, ¿por qué somos tan pragmáticos? Porque algunos dicen, el pastor, ¿verdad?, dijo una palabra que yo ni entiendo, ¿verdad? No sé por qué el pastor habla de esas cosas. El punto aquí, hermanos, que quiero transmitir es que hay cosas que aunque no las entendamos, aunque no las hayamos escuchado anteriormente, no significa que no las estamos practicando.
Mi trabajo como pastor es identificar el problema de la iglesia que Dios ha puesto bajo mi cuidado, examinar, supervisar y a la luz de las Escrituras, contrarrestar eso para que podamos arrepentirnos y vivir para la gloria del Señor y hacer las cosas bien para Dios. Entonces, el pragmatismo, aunque usted que me está viendo diga, yo no sé ni cómo se dice, no significa que no lo está practicando. Algunos, no todos, pero algunos están practicando cosas que desconocen. Bueno, es como cuando vamos al médico, de repente te da un dolor por aquí y el doctor te dice, ¿te estás bebiendo, verdad, esto así? Y tú dices, sí. Es que ese líquido produce un remilotología. Y tú dices, ¿qué, doctor? Remilotología, y eso te está afectando el hígado. Y tú dices, ¿qué? Bueno, lo desconoces, pero ahí está haciendo su daño. Entonces estamos sacando todo esto para que no permitamos que esto siga haciendo daño. Así que tenga paciencia con esas palabras que parecen, en mi país le llamamos domingueras, palabras que parecen grandes. Bueno, miren, el pragmatismo nace de la intención de que siempre queremos controlar el fin de todas las cosas. Queremos hacerlo así para que salga así. Vamos a hacerlo así para que luego esto suceda. No. Obedecemos la palabra y Dios se encarga del fin de la obediencia. La adoración que Dios busca. Bueno, tendremos una segunda parte porque, ¿verdad?, estamos cargados de información, pero quiero terminar con esta analogía. En el diseño del tabernáculo de reunión, el cual Moisés edificó por mandato de Dios, vemos dos tipos de materiales que predominan en el tabernáculo de reunión, la madera de acacia y el oro puro. Ambos tienen un sentido sumamente importante. Uno representa lo corruptible, esto es la madera, el otro representa lo incorruptible, esto es el oro. Cada uno de estos elementos representan dos cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Por ejemplo, este mismo ejemplo lo vemos en la zarza ardiente. Vemos cómo Dios une dos elementos que naturalmente no son compatibles el uno con el otro, el fuego con la madera. En la zarza de este árbol en medio de un desierto, dice que estaba encendida en llamas de fuego. Pero dice Moisés que al ver esta visión, al ver esto, dice, ¿cómo es posible que el fuego está en la zarza y no se consume? No salía humo de la zarza, nada más estaba el fuego. Y aquí vemos que Dios estaba transmitiendo desde temprano un mensaje para nosotros. La madera representa la humanidad corruptible del hombre. El oro representa la divinidad incorruptible de Dios. En el plan eterno del Señor, ya Dios venía transmitiendo este mensaje de Dios y hombre a la vez. Jesucristo, Dios encarnado. Primera de Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está utilizando la grandeza, vamos a decir, la omnipotencia y la santidad y la gloria y excelencia de Dios, plasmándosela en la mente del pastor joven Timoteo, para que al servir en el ministerio de la iglesia sepa a quién está sirviendo, a qué Dios está sirviendo. Y por eso continúa el 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se está refiriendo a Jesús. Ahora, quiero que noten que Jesús es el mismo Dios. El texto lo dice, Isaías 9:6, dice que el enviado será llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Pablo les repite lo que ya Isaías dice a Timoteo, les recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y al decir esa palabra me acuerdo lo que Jesús le dice a la samaritana. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y por eso vemos aquí que Pablo le siembra este pensamiento a Timoteo para que todo lo que Timoteo haga, lo haga motivado por ese Dios, el cual es infalible, es un Dios poderoso, eterno, etc. Pero luego el apóstol Pablo, aquí nos damos cuenta, Dios encarnó para dar su vida por nosotros en la cruz, sacrificio de muerte,
para que ahora vivamos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Jesús se entregó en sacrificio muerto, se entregó vivo, pero murió, para que nosotros ahora vivamos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero luego el apóstol Pablo usa esta misma idea para referirse a las obras de la carne y las obras del Espíritu. Usa el oro y la madera para hacer distinción de lo que Dios aprueba y de lo que Dios desaprueba. Y terminamos leyendo 1 Corintios 3, versículo 10 al 19. Quiero leerlo de corridito, de rápido, para ya concluir, y en la próxima enseñanza continuaremos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, hablando Pablo, como perito arquitecto, experto, ¿verdad?, en plantar iglesias, por así decir, ¿verdad?, Dios le dio esta gracia, dice, puse el fundamento. Aquí Pablo dice, yo sabiamente puse un fundamento que no se puede remover, el cual es Cristo. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí sobreedificar se está refiriendo a lo que Efesios 4 habla, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles, el cual estamos siendo sobreedificados sobre Cristo. Entonces, si Cristo es el fundamento, Cristo es esa plataforma, fundamento, cimiento, ¿cuáles son los elementos que estamos usando para edificar el cuerpo de Cristo? Bueno, los elementos lo encontramos en la palabra, ¿verdad? Los instrumentos, elementos, todo lo que hagamos o todo lo que usemos como material de edificación, si no es bíblico, no es oro, es madera. No es oro, es madera. La madera es corruptible, el oro es incorruptible en sentido representativo. Por eso Pablo dice, pero cada uno, cada cristiano mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento, el cual es Cristo, ya Jesús le había dicho a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y habla de fe, y fe obviamente viene de la palabra de Dios. Dice, si sobre este fundamento, verso 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ahí está una clase de elementos. Dice luego madera, heno, hojarasca, es otro tipo de elementos, ¿verdad? Uno con el fuego se embellece, el otro con el fuego se incinera. Dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo se hará manifiesta? Dice, porque el día la declarará, el día que el Señor juzgue nuestros hechos. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios te va a probar por haber vivido y servido bíblicamente, según su palabra, según su propósito. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él, aquí el cristiano, el creyente en particular, dice, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, ¿no sabéis, dice el 16, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, aquí viene para los que creen que el método de fulano, lo que fulano inventó, Dios se lo va a probar. Bueno, dice, si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Miren, la adoración que Dios busca es la adoración bíblica. Por eso es tan importante estudiar la palabra, examinar los textos, apegarnos lo más posible, porque todo lo que Dios juzgue, lo va a juzgar según su propia palabra. Es decir, la regla que Dios va a usar para medir lo que hicimos en la tierra es la Biblia. Dios va a abrir su palabra y va a decir, mira, aquí decía esto, tú hiciste lo otro. Aquí decía que lo hicieras así, así, tú lo hiciste así y así. Y así seremos juzgados. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Por eso es que Dios nos ha dado algo que es algo irónico, hermanos, al pensarlo. Es como que el juez de una corte te entregue los libros
con los artículos de las leyes y te diga, mira, ahí están, no rompan ninguno de esos artículos. Y luego el día que te van a juzgar, se abre ese mismo libro y te pregunta, mira, rompiste este artículo. Este artículo, el artículo tal dice, ¿verdad? Que si tú rompes esto, ¿verdad? Son 20 años de cárcel. Bueno, cuando nosotros vivimos en un estilo de vida de adoración que Dios aprueba, la adoración que Dios busca, el día que seamos juzgados no va a haber falta porque viviremos una vida de adoración. Entonces, saquemos de nuestra mente esto de ideas, creatividad. No estoy diciendo que Dios no nos dé la capacidad de diseñar, de crear, de inventar cosas para Él. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a nosotros querer crear cosas nuevas, según la moda de este mundo, el sistema tecnológico que hoy hay, que no nos conlleve a poner a un lado el contenido de lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que estoy diciendo, que no cambiemos la palabra por el método humano, que no echemos, si tú quieres poner luces en la iglesia, bueno, examina tu corazón, qué andas buscando, a quién estás imitando, por qué lo vas a hacer y qué estás dejando fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día hay todo tipo de cosas, hay humo, ¿verdad? Hay todo tipo de métodos que yo mismo no lo entiendo, no quiero sonar como que lo sé todo, pero hoy hay todo tipo de cosas que se hacen en las iglesias y quizás el hecho no está mal, es la intención detrás del hecho. Que algunos lo hacen para estar a la moda, para estar así como el mundo está, para parecernos a Hollywood, parecernos a no sé quién, ¿verdad? Porque eso es lo que fulano hace, que ni cristiano es, y a él le va bien, yo quiero que nos vaya bien como iglesia. Hay que adoptar esos principios, aunque sea del mundo. Y el Señor dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así que yo espero que vamos a estar viendo el próximo domingo, si Dios lo permite, más ejemplos acerca de este tema de la adoración. Continuará una segunda parte acerca de la adoración que Dios busca y espero que toda esa información nos ayude a seguir aprendiendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este tiempo, por guiarnos en tu palabra, darnos a entender cosas que no siempre entendemos o no siempre podemos ver con los ojos humanos, pero tú, Señor, tú nos enseñas, nos muestras, nos manifiestas a través de tu Espíritu y tu palabra las cosas que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, Señor, a vivir en un estilo de vida de adoración y no depender nada más de la música, aunque sea parte de la adoración, no es la esencia de la adoración. Ayúdanos a entender, Señor, sigue corrigiendo nuestros corazones y que en este resto del domingo podamos meditar en lo que hemos aprendido, Padre. Bendice a mis hermanos que nos ven de diferentes lugares, en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan bonito resto del domingo.